Bien, creo que tuvimos algunos problemas por ahí. Vamos a comenzar explicando algunos de los materiales que vamos a necesitar para el desarrollo de todo este programa. En primer lugar, una libreta, un cuaderno, hojas o algún soporte digital, lo que a ustedes se les haga más cómodo para la toma de apuntes de todas nuestras sesiones. También vamos a estar utilizando herramientas como Excel o también las hojas de cálculo de Google. Herramientas digitales como Power BI y visualización. Y bueno, finalmente una computadora o una tablet que van a ser los dispositivos necesarios básicos para llevar a cabo este bootcamp. Vamos a hablar sobre las fechas clave. Angie. Hola a todos, sean bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de las fechas claves. Nosotros ya hemos iniciado el bootcamp el 4 de enero, donde ustedes nos han llenado el formulario del pretest y también el de aceptación de condiciones, que ha sido muy importante, sobre todo el pretest, porque a partir de eso nosotros hemos podido definir qué recursos van a necesitar en la parte práctica. Y esa etapa ya terminó ayer, y hoy iniciamos la etapa de capacitación, que es el 10 de enero hasta el 10 de febrero. Van a ser 5 semanas intensivas, tal cual lo mencionamos, 5 semanas intensivas de aprendizaje, y posterior a ello vamos a tener lo que llamamos la asesoría de proyectos. ¿En qué consiste esta parte? Una vez después de que tengamos las capacitaciones teórico-prácticas, vamos a elaborar un proyecto. Al finalizar las capacitaciones, en la asesoría de proyectos se va a elaborar cada uno de los proyectos respecto a cuál es la fortaleza, qué cosas se pueden mejorar, cómo puedo visualizar mejor el proyecto que vamos a realizar y demás. El 19 de febrero es una fecha muy importante porque vamos a presentar todos los proyectos del bootcamp, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en teoría, en análisis de datos, lo vamos a presentar ese día. Y por último, la sesión de clausura, donde se va a anunciar las 3 personas que van a ser parte de una pasantía durante el 21 de febrero hasta el 21 de marzo. Y básicamente esas son las fechas claves que no tenemos que olvidar. Y sobre todo las semanas de capacitaciones, que van a ser que son 5 semanas. Bueno, ahora les vamos a presentar en qué va a consistir cada módulo. En el módulo 1, por ejemplo, vamos a tener introducción, y en esta parte vamos a mostrarles conceptos fundamentales, iniciales, que van a ser de importancia para el módulo 2, que es análisis de datos, ¿no? A partir de qué es un dato, qué es periodismo de datos, y también como que otro tipo de conceptos que van a ser útiles para que se realice, para que manejen herramientas como Power BI, otro tipo de herramientas de visualización. A partir de esto también vamos a tener como que sesiones de prácticas un poco más sencillas que las posteriores, porque a partir del pretest hemos visto que muchas personas recién, o sea, muchas personas que están participando, va a ser su primer bootcamp de visualización, de manejar datos, de manejar base de datos. Entonces vamos a darles como que las herramientas más básicas a todos por igual, para que en el módulo 2 pues podamos manejar herramientas más prácticas como Power BI y otras herramientas de visualización. En el módulo 2 vamos a hacer análisis de datos. Se va a llevar lo que es Power BI. Ya, gracias. Ya, gracias. Y básicamente lo que se va a hacer en este módulo no es comparado con el módulo 1, que es tan solo una semana. Un momento. Ya. Respecto al módulo 2, comparado con los otros módulos que duran una semana, el módulo 2 perdón, no sé qué pasó. Ya, otra vez. Respecto al módulo 2, a ver,
El módulo 1, chicos, dura una semana, el módulo 2 va a tener 2 semanas de duración porque es un módulo teórico práctico donde vamos a aplicar todo lo que es Power BI, conceptos teóricos que ya vamos a ver sobre visualización, sobre análisis de datos. En el módulo 3, que dura igual una semana, vamos a llevar lo que es el storytelling. ¿Cómo voy a empezar a contar todos estos datos, números, etcétera, en historias? ¿Cómo puedo narrar mucho mejor con datos? ¿Cómo puedo mostrar unas infografías mucho más claras respecto a lo que quiero contar y quiero informar? En el módulo 4 vamos a llevar lo que es el proyecto. ¿Cómo voy a empezar a elaborar este proyecto? ¿No? Desde el inicio, ¿no? Desde la planificación, la ejecución, la presentación de estos datos y la presentación también del proyecto. Y vamos con la metodología. Un momento. Ok. A continuación les presentamos la metodología. La metodología consiste en cinco puntos esenciales. El primero es aprender, que es lo que vamos a hacer en todas las clases. Luego está el idear, donde vamos a preguntarnos cómo vamos a abordar este tema, cómo vamos a empezar a analizar, cómo vamos a hacerle preguntas a nuestra base de datos, que es lo que igual vamos a aprender. Después vamos a analizar estos datos. Vamos a analizar de alguna manera las actividades prácticas que se les va a dar. A partir de eso vamos a elaborar, y en esta parte de elaborar es importante porque vamos a visualizar datos, básicamente, y vamos a probar si realmente esto comunica, si está comunicando lo que realmente quiero decir, o si tal vez no se entiende muy bien. Entonces vamos a volver a idear, vamos a volver a analizar, vamos a volver a elaborar y vamos a volver a probar. Básicamente en eso consiste la parte de metodología. No, si tuvieran alguna duda acá, tal vez les escucho o les leo también por mensaje. Ya. Entonces, respecto al pretest, chicos, quienes aún no han llenado el pretest, es muy importante que lo hagan porque nos da como que parámetros para ver qué herramientas de visualización nos van a ayudar a todos por igual, y para ver más que todo el nivel de manejo de bases de datos, de análisis y cosas así, para que nosotros veamos herramientas mucho más sencillas para el momento de aprendizaje. Entonces, quienes aún no han llenado el formulario, por favor háganlo, es muy importante porque nos da un parámetro de qué herramientas más podemos implementar o qué herramientas más podemos brindarles durante el bootcamp. Ahí creo que hay una pregunta. Ok. ¿Dónde? Ah, Paola Gabriela, te escucho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. No, mi consulta era un poquito sobre el proceso de aprendizaje. ¿Se va a tener una forma virtual o netamente todo es en la clase como tal? Entonces, eso era mi consulta. Ya, gracias. Nosotros vamos a tener una plataforma donde van a poder subir en algún momento alguna práctica que tal vez les dé algún docente, sobre todo en la parte de visualización. Más adelante les vamos a presentar la plataforma donde van a poder acceder a todos los materiales que se van a subir paulatinamente, avance el bootcamp. Y bueno, se les va a presentar hoy mismo la plataforma y van a crear cuentas y demás. Más adelante vamos a hacer eso. No sé si he respondido a tu pregunta, Paola. Sí, muchas gracias. Y están preguntando por el formulario algunos en el equipo. Ok, el formulario, chicos, se les envió vía correo electrónico. En caso de que no les haya llegado, revisen en su pestaña de recomendaciones, en la etiqueta de recomendaciones o de promociones, no sé por qué llega ahí. Y también porque por algún motivo tal vez está también en la bandeja de spam. También pueden leer esto en sus números de WhatsApp, se les escribe internamente. En caso de que no lo hayan hecho, enseguida el equipo de Bolivia Tech Hub les va a compartir el pretest. Muchas gracias, Sharon. Sharon ya nos compartió el pretest, entonces pueden ir llenándolo. Es solamente, les va a tomar menos de 3 minutos, chicos. Arnold, te escucho. Sí, buenas noches. Dos consultas. La primera es respecto a las clases van a ser grabadas y puestas a disposición de los participantes. Y la segunda es, al hablar de semana de trabajo,
Estamos hablando de los 7 días o de 5 días laborales, perdón, gracias. Ok, gracias, Arnold. Esa es una muy buena pregunta y se me fue. Nosotros vamos a pasar el bootcamp, como ya le habíamos mencionado en la convocatoria, de lunes a jueves. Son 4 días a la semana. Así que la semana estamos contándolo como que la primera semana serían los primeros 4 días del bootcamp. Y la otra pregunta era sobre, Arnold, ¿me la puedes repetir, por favor? No, me distraje. Sí, sí, si es que se va a tener, se está, noto ahora que Ah, ya, lo de la grabación. Respecto a eso, sí se les va a mostrar más adelante en qué canal de YouTube se van a grabar las sesiones. Entonces, no se preocupen en algún momento porque sabemos que la situación actualmente acá en Bolivia por esto de la pandemia es muy impredecible. Entonces, las sesiones se van a subir a un canal de YouTube que se les va a informar más adelante. Y también de que, bueno, por diversos motivos uno también no puede asistir a clases y se va a subir todas las clases, chicos, a un canal de YouTube que les vamos a mostrar para que puedan acceder cuando quieran. Espero que haya respondido a tu pregunta, Arnold. Ok, listo. Gracias, Arnold. Entonces, vamos con Carol Andrea, escucha tu pregunta y después Diana Meneses. Buenas noches, gracias. Sí, quería consultar acerca de si es que vamos a contar con un certificado al finalizar el curso y si este va a ser virtual y de qué forma se nos va a hacer llegar, por favor. Ya, respecto a eso de la certificación, es algo que está pendiente. Tenemos una alianza con la Universidad Gabriel René Moreno y eso es algo como que por esto de que ha habido una vacación, como que está en curso. Entonces se les va a informar más adelante de esto al finalizar el bootcamp, chicos, porque con esto de las vacaciones y de la pandemia, pues fue un poquito más complejo terminar de cerrar esa alianza. ¿Había alguien más que estaba alzando la mano? Ok. Ya, y tengo una pregunta de Grisel Quispe acá, que dice en qué consiste la pasantía para los que clasifiquen los proyectos. Ya, la pasantía consiste en aplicar todo lo que hemos aprendido en el bootcamp, en el medio en el que hagas la pasantía. Eso se va igual a determinar al final, porque va a depender mucho del tipo de proyectos que presenten. Por ejemplo, los soportes, puede ser prensa, puede ser TV, puede ser una infografía, puede ser radio, entonces va a ser muy variado. Entonces ahí ya va a ser como que va a depender mucho de con quién o a qué medio vayan, ¿no? Entonces eso es algo que igual se va a definir al final del bootcamp, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Grisel. Creo que ya están todas las preguntas. Sí. Súper, gracias, Angie. Entonces, continuamos con las recomendaciones, básicamente 4. Ingresar puntual a clases. Si bien se les va a dar unos 5 minutos de tolerancia para que puedan ingresar a las sesiones, realmente se pide que sean solo 5 minutos, ¿no? Que tengamos que esperar para poder iniciar la sesión. Escuchar y apreciar las experiencias, preguntas y comentarios, todo en el marco del respeto. Ser parte del grupo de WhatsApp, así también como Telegram, para que puedan recibir las actualizaciones y todos los comunicados respecto al bootcamp. Y por último, participar activamente en el chat o bien con sus micrófonos en cada una de las sesiones que vayamos a tener. Vamos a hacer una pequeña dinámica a modo de conocernos tal vez. En el chat de Zoom pueden escribir desde qué parte de Bolivia se están conectando a este bootcamp, desde qué departamentos, para que vayamos conociéndonos entre todos y así también puedan leer. A ver, Felipe nos dice desde Sucre, Diana desde Cochabamba, Sharon Santa Cruz, Michelle Santa Cruz, de La Paz. De La Paz, Araceli, muy bien. Tarija, Julieta, bienvenida. María René de La Paz, Cochabamba. Wow, tenemos muchas personas desde La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz también. Tarija, Cochabamba, wow. Realmente creo que están presentes desde todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Tenemos Santa Cruz, nos dicen Santa Cruz, La Paz.
Bueno, a todos esperamos que dentro de las sesiones, dentro de todo este tiempo que vamos a llevar a cabo el bootcamp, pues más allá de aprender también podamos, se puedan crear lazos de amistad, entre diferentes departamentos. Porfa, si pueden tener un poquito de cuidado con el lápiz. No sé, ahorita me aparece una raya, están escribiendo en la pantalla. Desde Potosí también. Bienvenidas a Isabel, Luis Roberto. Bienvenidos a todos los participantes. Espero que no se desanimen. Estamos empezando 145 personas y esperamos terminar las 145 personas también. Bien. Vamos a continuar. Como ya lo mencionábamos con anterioridad, este es nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como Bolivia Tech Hub Collaborative. En este canal vamos a estar realizando las transmisiones, esperamos que de todas las sesiones, y donde también van a quedar grabadas. Entonces pueden suscribirse igual para que les puedan llegar notificaciones de distintas transmisiones, no solo de este bootcamp tal vez, que realicemos más adelante. Entonces pueden buscarnos y encontrarnos como Bolivia Tech Hub Collaborative. Vamos a empezar ahora con la creación de nuestras cuentas. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a utilizar la plataforma Bootcamp Data Analytics, donde cada uno va a tener una cuenta, para lo cual es necesario que cree un perfil y bueno, van a necesitar varios datos que en este mismo momento lo vamos a realizar para que al finalizar esta sesión cada uno pueda contar con su cuenta y de lo contrario nos puedan escribir. Entonces, gracias Clara, nos acaba de enviar el link de YouTube del canal. Pamela ya envió también el link de la plataforma, se los vuelvo a enviar, para que se puedan registrar y crear sus cuentas. Bien, entonces vamos todos ingresando allí. La primera ventana que van a tener va a ser esta, el nombre de Bootcamp Data Analytics. En la parte superior derecha van a contar con dos botones, inicio de sesión y crear cuenta. En un principio vamos a darle a crear cuenta para empezar a crear las cuentas respectivas. Vamos a darles un par de minutitos para que podamos ir ingresando. Bien. Al hacer clic en crear cuenta, les va a aparecer estas opciones para llenar. Nombre de usuario, su nombre completo, dirección de correo, si bien no el que usan, pero uno que lo tengan abierto porque les va a llegar la notificación de que puedan confirmar su correo electrónico, entonces sí. Y se crean las dos contraseñas. O bueno, perdón, crean una contraseña y tienen que confirmar en la parte de abajo. Ok. Al finalizar el llenado de todos estos campos, les va a salir un botón que dice completar registro. Le dan ahí y eso sería básicamente todo. En unos 15 minutos o como les decía anteriormente, al finalizar esta sesión, esperamos que todos los que realizaron este paso en este momento ya puedan contar con sus cuentas. Entonces, posteriormente pueden hacer prueba al finalizar, entran nuevamente a la página y ya no se van al botón de crear cuentas, sino al de inicio de sesión, donde van a poder llenar el nombre de usuario con el que han creado y la contraseña respectiva. Creo que
Sí, probablemente porque todos estén tratando de ingresar ahora, algunos tengan problemas para ingresar, sí, está muy, muy saturado. Entonces, bueno, no se preocupen, igual ahora lo vamos a checar, es seguramente porque muchos están tratando de ingresar. Entonces, como ya vieron, los pasos son sencillos, entonces hasta finalizar ahora la sesión esperamos que podamos solucionar ese problema o que vayan entrando de poco a poco para que todos puedan registrarse. Igual si tienen alguna duda, pueden escribir al WhatsApp del cual les hemos estado enviando los mensajes o al grupo de, bueno, al WhatsApp de donde les han llegado algunos lo de los mensajes al principio. Cuando ingresen a la plataforma van a tener esta interfaz. En la parte superior derecha van a estar sus usuarios. Pueden poner una foto en la parte de mi perfil. En la parte del sumario van a tener los 4 módulos. Recalcarles que cada módulo se va a ir añadiendo conforme se vaya avanzando la clase, entonces lo van a ir revisando. En este momento, por ejemplo, va a estar cargada en la parte de introducción y posteriormente en el módulo 2 se van a ir cargando todas las actividades y todo lo que se vaya avanzando. También tienen en la parte izquierda mis mensajes donde pueden conectar con otros de sus compañeros. La parte de notificaciones donde les van a llegar todas las notificaciones de si se ha agregado algo, de si tienen algo pendiente, de si alguien les quiere enviar una solicitud o algo así. Y básicamente es 4 puntos, ¿no? En mi perfil pueden poner sus nombres, cambiar foto, poner una foto de portada y demás. Eso ya lo pueden ir explorando cada uno de ustedes. Este es el número de WhatsApp al cual se pueden comunicar si en caso tuvieran algún problema en crear cuentas, en lo que vaya, en lo que sea necesario. Es el mismo número del cual les hemos estado enviando toda la información al inicio del bootcamp. Perfecto. Angie. Bueno, muchas gracias, Alex, y esperamos que en el transcurso de esta clase todos terminen de crear sus cuentas y así puedan acceder igual a los materiales que vamos a ir subiendo paulatinamente a la plataforma. Tal vez antes de empezar podríamos todos activar nuestras cámaras y sacarnos una foto. No, sí, no sé si eso es posible. Antes de empezar, podremos todos sacarnos una foto antes de empezar. Y todos activemos nuestras cámaras y así empezamos el bootcamp. Sí, porque es el primer módulo y sería genial, chicos, que todos habiliten sus cámaras. Va a ser solo unos 40 segundos de asumo. Déjenme activar igual. Listo. Entonces vamos a pedirle al equipo de Bibliothek Hub que tal vez podamos tomarnos una foto. Por favor, ya tenemos varias personas que han activado su cámara. Muchas gracias, chicos. Estamos muy felices de empezar hoy. Entonces, en un momento, no sé por qué no puedo. Ajá. Ya. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oh, lo siento mucho, Julieta. Ya, yo creo que igual vamos a estar viendo este tipo de dinámicas más adelante y ya, entonces empezamos con la clase. Sí. Ya. Chicos, esta clase es introductoria, es más que todo para que conozcamos un poco más sobre lo que es periodismo de datos, porque mañana ya vamos a llevar como conceptos mucho más específicos que nos van a ayudar a entender mucho mejor cuál es la diferencia de algunas cosas, ¿no? Entonces, los objetivos.
El objetivo de hoy es como que reconocer la relación de, bueno, en realidad el objetivo del módulo es reconocer la relación del análisis de datos con el periodismo, ¿no? Esto es muy importante porque en periodismo igual manejamos datos. Sin embargo, durante todo el bootcamp vamos a utilizar datos más fríos, ¿no? Números, porcentajes, etcétera. Conocer conceptos iniciales para abordar los módulos posteriores. El día de hoy solo vamos a llevar lo que es como que periodismo de datos para que veamos el transcurso de la historia, cómo está actualmente el periodismo, y a partir de mañana ya vamos a empezar a llevar más conceptos que nos van a acercar a lo que, bueno, al módulo 2, que es análisis de datos. Ya. Entonces, el tema 1 es la relación entre el periodismo y el análisis de datos, y vamos a llevar hoy solo lo que es periodismo de datos. Mañana vamos a llevar qué es un dato y la relación entre el periodismo y el análisis de datos, que lo vamos a llevar el día de mañana. Ya. Vamos a empezar con periodismo de datos, y para esto es necesario aclarar que en el periodismo utilizamos datos, ¿no? Que pueden ser lugar, fecha, hora, dónde va a ser el evento, quién es la persona, y eso sigue siendo datos. Sin embargo, durante todo el bootcamp vamos a cambiar esto para utilizar datos que van a ser masivos, ¿no? Vamos a utilizar bases de datos, vamos a utilizar números, porcentajes, como ya les había mencionado antes. Entonces es importante que conozcamos dónde surge el periodismo de datos, ¿no? Bueno, empezamos el periodismo de datos empieza con el Manchester Guardian, que actualmente lo conocemos como The Guardian, y que igual lo vamos a ver más adelante, porque en la actualidad este periódico sigue haciendo lo que es periodismo de datos, ¿sí? Y el origen de periodismo de datos es en 1821, porque lo que pasa es que ese entonces en Manchester, los políticos de ese entonces hablaban de que no había situación de pobreza en Manchester, y The Guardian contradijo esto al presentar datos fehacientes en una tabla que mostraba que había una mayor cantidad de estudiantes en escuelas públicas, lo que demostraba que había niños en situación de pobreza, ¿no? Entonces, el solo hecho de publicar esta tabla convierte esto en uno de los primeros artículos de periodismo de datos. Ok. Y así, perdón chicos, estoy un poco... Ya. Entonces, como les recalcaba, el objetivo de esto era denunciar a través de datos que el número de niños de colegios públicos era mayor que la información que presentaba el gobierno. Como ya les mencioné, el número de niños que mencionaba el gobierno era 8,000 niños, y los datos de The Guardian, que recolectaron colegio por colegio los datos en Manchester, demostraron que habían 25,000 niños en situación de pobreza y que asistían a estas escuelas públicas, ¿no? Y bueno, para profundizar mucho más, es como que The Manchester Guardian demostró que incluso el presupuesto que asignaba el gobierno no era suficiente para los niños que asistían a este tipo de escuelas públicas, ¿no? Que se los consideraba que estaban en situación de pobreza porque no podían acceder a otro tipo de educación. Entonces, de alguna manera cuestionó al gobierno, interpeló al gobierno de ese entonces en Manchester sobre políticas públicas, ¿no? Interpeló con datos, que eso es lo fundamental y eso es la base del periodismo de datos, ¿no? Interpelar al poder, interpelar de alguna manera o cuestionar alguna situación con datos. Sí. Y bueno, a continuación de esto tenemos en 1959 el periodismo de precisión. El periodismo de precisión es una de las disciplinas como utiliza disciplinas como la sociología, estadística y el rastreo de datos informatizados, y tiene su origen, ahí está la foto, está Philip Mayer, y es periodista del Miami Herald. No, en ese entonces lo que él descubrió fue qué tan caro eran los seguros escolares. Tras cruzar diferentes datos, descubrió que las compañías de seguros financiaban la mayor parte de la campaña presidencial estadounidense, ¿no? Ahora, ¿cómo surge este tipo de periodismo y por qué es periodismo de precisión? Philip Meyer lo que hizo fue como que escuchó
las quejas de los padres de familia respecto a los seguros escolares y decía, ¿por qué esto es tan caro? ¿No? Entonces empezó a investigar. Entonces, no solamente como que solo lo denunció, sino que precisó la información, ¿no? Él es el padre del periodismo de precisión porque amplió toda la información que tenía, ¿no? Es como que todo, como que él lo único que percibió fue como que una denuncia, luego otra, fue sumando los casos y a partir de eso pudo descubrir cómo estas compañías de seguro financiaban campañas presidenciales y lo que en su momento pues causó mucha polémica, ¿no? En 1959. Ya. Vamos con, bueno, y ahí continuamos con el periodismo de precisión. Y es muy importante quienes quieran indagar más allá sobre qué es periodismo de precisión y demás, pueden consultar su obra que es Precision Journalism, bueno, en español, Periodismo de Precisión y las elecciones de Estados Unidos de 1988. Porque ahí hace como que todo un análisis de por qué, de la metodología que sigue el periodismo de precisión, de cuáles son los factores que tienen que tomar a cabo, y lo más importante es que está presentando un estudio de caso con periodismo de precisión, que está analizando básicamente lo que es las elecciones de 1988. La aplicación de estos métodos científicos, y bueno, y Philip Meyer define a la aplicación de métodos científicos de investigación social y comportamental a la práctica del periodismo, ¿no? Entonces, lo que él empezó a hacer fue aplicar métodos científicos de investigación a sus reportajes, a sus notas, y bueno, igual años posteriores tiene otros trabajos en el Miami Herald que hablan sobre el huracán, sobre como que zonas dañadas en Estados Unidos por cierto tipo de huracanes, como el Estado ha sido negligente al no hacer control en las obras. Entonces, a partir del periodismo de precisión se puede indagar muchísimo más y se puede como que tener mayores herramientas tal vez para las personas que estén interesadas en este tipo de área, ¿no? Ya, ok. Sin embargo, chicos, es muy importante que conozcamos uno de los artículos fundamentales, podría decir, de periodismo de datos, que se llama The Color of Money, que lo publicó The Atlanta Journal. En español, el nombre de este estudio fue El color del dinero. Y bueno, básicamente lo que acá hizo Bill Dedman, quien fue el periodista que ganó el Pulitzer, fue descubrir una base de datos fue descubrir cómo había discriminación hacia las personas de color para adquirir créditos hipotecarios o créditos de cualquier manera, ¿no? Entonces es como que su estudio comparó datos de bancos, datos también de localización, y a partir de eso demostró que existía discriminación en la forma en la que se otorgaban los créditos hipotecarios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque Bill Dedman solo empezó con un artículo en The Atlanta Journal, luego le siguió otro, y para 1989 ya se hizo un estudio en todo Estados Unidos, ¿no? Si bien empezó en un determinado lugar de Estados Unidos, todo este estudio se amplió muchísimo más en todo el país, demostrando que sí había una discriminación para las personas de color, ¿no? Al momento de adquirir un crédito en el banco, y que incluso una persona blanca de bajos ingresos tenía más posibilidades de adquirir un crédito que una persona de color de medianos ingresos. Entonces, básicamente con datos demostró que sí hay una discriminación, ¿no? Entonces, es como que lo que demuestra el periodismo de datos es que hay información sustentada en una base de datos, ¿no? Y eso igual lo vamos a ver más adelante, como que igual se le atribuyen distintos nombres. Uy. Y bueno, ahí les comentaba, por ejemplo, ahí a la derecha ustedes pueden ver cómo cómo presentaron ese entonces el estudio, ¿no? O sea, el estudio de caso como tal,
que está mostrando dónde están localizados los barrios de personas negras y dónde están los bancos, ¿no? Entonces ahí, o sea, aquí estamos no solamente mostrando con datos, sino estamos mostrando de una manera didáctica, ¿no? Es uno de los artículos mejores, uno de los artículos más elaborados en esto de la historia de periodismo de datos, porque ya no solo, no solo nos muestra lo que es números o solo texto, sino también nos muestra una infografía para que personas que no puedan tal vez comprender o les dé tiempo de leer todo el artículo, comprendan con una infografía cuál es la situación de las personas de color en 1989, en 1988 para adquirir créditos bancarios, ¿no? Y este tipo de periodismo lo que también hace es demostrar con datos que hay cierto tipo de injusticia social y cuestiones así que pueden interpelar al poder y que también pueden interpelar a gobiernos, ¿no? O sea, cuestionar a los gobiernos y no solamente cuestionarlos solo como con testimonios, sino con datos, ¿no? Mostrando números, mostrando una base de datos como tal, ¿no? Entonces, algo muy importante que mencionar en esto es que es una investigación con el método llamado, en ese entonces se lo conocía como investigación asistida por computadora. Como ya les mencioné, lo que hizo Bill Dedeman fue encontrar los datos de los bancos y lo que hizo él fue pues investigar, ¿no? O sea, pues, ¿por qué hay este tipo de segregación? Si es solo en un banco, si es solo en Atlanta, si es en todo el país, y al final sí descubrió que era en todo el país. Entonces, este tipo de elementos son fundamentales porque pueden cambiar y pueden generar políticas públicas nuevas. Además, no solo es eso, sino que una vez presentado este tipo de artículos de periodismo, también puede llegar a otro tipo de lugares como es el tipo de toma de decisiones, no puede llegar al poder para que se empiecen a tomar decisiones como tal, se empiecen a cambiar políticas, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de este artículo, ¿no? Mostrar que había discriminación y a partir de eso, ¿qué puede hacer? O sea, cuestionar al gobierno de ese entonces. Entonces, sigamos. En este caso, Bill Dedeman analizó los préstamos otorgados por instituciones de crédito en Atlanta, en este caso los bancos, demostró que una persona blanca con bajos ingresos tenía más posibilidades de adquirir un crédito que una persona negra con ingresos medios, ¿no? Entonces, había una segregación, una discriminación respecto a esto, ¿no? Y lo demostró, Bill Dedeman lo demostró con datos y por eso también ganó el Pulitzer en 1989. Hasta acá no sé si alguien tuviese duda porque vamos a ver ya como que algunos casos en la actualidad. Dudas, preguntas. Ok, creo que todo está claro. En un momentito. Ok, Paola, te escucho. Mi pregunta va dirigido a ¿en qué se diferencia que a veces en reportes, en ciertas notas del periódico o de prensa, se toman informaciones como del INE, ¿no? Datos estadísticos, digamos, la típica, ¿no? En violencia, las mujeres que están en pareja de 15 a 25 años han sufrido violencia en todo el transcurso de eso, y el INE te lanzan esos datos. Entonces, ¿en qué se diferencia tomar esos datos de, no sé, del INE o de estadísticas que están puestas ahí, o por instituciones, en este caso por la institución estatal, en esto? Pero a lo que veo, creo que eso es un poco más independiente, una investigación más independiente y obviamente con sus propios indicadores, con sus propios heces, pero quisiera saber realmente cuál sería la diferencia de agarrar un dato que existe ya de una institución, ya sea una fundación o una institución como el INE, a lo que han realizado estas personas. Ya, gracias, Paola. En realidad, eso tendríamos que, por ejemplo, el INE lo que hace en algunos casos, no en todos, es hacer pública esta información, no en todos los casos, ¿no? No podemos acceder a todos los datos, pero en caso de que podamos acceder a los datos que mencionabas, digamos, de los índices de violencia de la mujer, el INE nos está mostrando desde su enfoque. Si nosotros tuviéramos acceso a la misma base de datos, nosotros podríamos buscar otro tipo de elementos, digamos, ¿no? Tal vez no solamente la edad, tal vez digamos si estaban cursando la universidad, si ya estaban trabajando o si son madres también, o sea, solo nos ha mostrado la edad.
pero si digamos yo como periodista decido investigar si estas mujeres que han sido asesinadas han sido, eran netamente amas de casa o estaban estudiando en la universidad, eso también podría mostrar y reflejar algo. Entonces va a depender mucho, en todo el bootcamp, depende mucho de qué pregunta nosotros nos hagamos y qué pregunta le hagamos a la base de datos. Cuando nosotros tengamos una base de datos, vamos a poder preguntarle en el sentido de que, ok, yo decido analizar estos dos elementos porque me llama la atención y porque estoy planteándome este tema y me estoy planteando este problema. Entonces, depende mucho del enfoque. En el caso del INE, nos está dando el enfoque del INE. Si nosotros tuviéramos acceso a esa base de datos, nosotros podríamos buscar mucho más y encontrar nuestros propios enfoques, que de eso se trata, obviamente, los módulos posteriores. No sé si respondí tu pregunta, Paola. Sí, sí, muchas gracias. Ok, listo. Lourdes, te escucho. Bueno, antes que nada, saludarles por el curso. Y respecto a la consulta de la compañera y también a tus, bueno, lo que acabas de decirnos, el INE cuenta con bases de datos, ellos están actuales, están en nuestro portal web, en el portal web, donde tú puedes bajar la base de datos y puedes ver toda la información que te brinda el INE. Aparte de eso, tenemos la sección de publicaciones, donde también están todos los datos que el INE te brinda en cuanto a la violencia. Por ejemplo, el último estudio se ha hecho la gestión 2016. Ahora, aparte, digamos, de hacer las encuestas, la que se ha hecho de violencia, también el INE cuenta con los registros de datos administrativos, que es ahí donde está ya actualizado, donde nosotros recabamos la información de la policía boliviana y ahí podrán encontrar la información de todo lo referido a cuanto a violencia, de estadísticas de violencia a la mujer actualizada. Así que están las bases de datos, pueden descargarlo. Como tú dices, el tema es ver, buscar la información, investigar y sobre eso obviamente tú vas a poder revisar la información que tiene el INE y dar. No es que el INE da una posición, sino que el INE va sacando de a poco la información y va mostrando a la población lo que, bueno, lo que el INE procesa en cuanto a la información y los datos estadísticos. Muchas gracias, Lourdes, por la aclaración. Sí, es muy importante tener ese dato y que muchos de los datos actuales, o sea, muchos de los datos son públicos, chicos. Entonces, se puede tomar ventaja de eso y se puede explorar para encontrar, obviamente, nuevos datos, ¿no? Vamos con Marcela. Marcela. Buenas noches. Mi consulta es, el periodismo de datos y el periodismo de precisión entonces llegarían a ser lo mismo, ¿verdad? El periodismo de precisión es como que es parte de la historia del periodismo de datos. Es parte, porque lo que hace el periodismo de precisión es como que indagar muchísimo más, o sea, encontrar la raíz, pero básicamente, en cambio, el periodismo de datos es donde es el último caso que acabamos de ver, que es de Color of Money, que es donde ya se han manejado bases de datos grandes, ¿no? Entonces, el periodismo de precisión es como una antesala del periodismo de datos actual, pero es parte de, ¿sí? Y vamos adelante, vamos a ver que el periodismo de datos está conformado por distintos tipos de periodismo también. Sí, eso Esto, mismo Marcia. también, sí, quería saber porque estamos hablando de datos y también es una, como también periodismo de investigación, algo así, ¿no? Sí, exacto. Vamos a tomar eso, vamos a llevar eso mañana, porque vamos a llevar lo que son datos y también lo que es tipos de periodismo, o sea, que vamos a llevar como que un Ya, poco más a profundidad el periodismo de datos. Listo, Marcela, gracias ya, por tu gracias pregunta. a usted. Listo. Arnold, te escucho. Sí, gracias. Escuchando un poco acerca del tema del INE, ¿no? Y de otras instituciones gubernamentales que deben estar a la par, tecnológicamente hablando, porque obviamente su esencia como la AGETIC, ofreciendo datos abiertos para que gente que investiga temas sociales, tecnológicos y hasta a veces políticos se puedan dar a la tarea de ofrecer un periodismo que pues precisamente apunte a esto, ¿no? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, mucho no se ha hecho de periodismo de datos en Bolivia, pero a veces uno piensa que no es, a veces uno puede pensar que no existe la capacidad. Creo que no, existe la capacidad.
a veces muy difícil, pero acceder a datasets, a datos abiertos precisamente, para poder empezar a elaborar este tipo de trabajos. Muchas veces, bueno, particularmente conozco de personas o periodistas que tienen que elaborar su propio dataset, y eso elabora, es un trabajo hormiga de meses, y no digo que esté mal, está muy bien, porque a veces no hay. ¿Qué podemos hablar de los datos abiertos que deberían estar como que, deberían ser, ¿no?, el ingrediente principal para este tipo de trabajos? Y a la par, no sé si las expositoras tienen algún tipo de experiencia que nos pueden compartir respecto a trabajos de este tipo. Gracias. Gracias, Arnold, por tu pregunta. Sí, más adelante vamos a ver como que hay hay algunos casos de periodismo de datos acá en Bolivia y que igual los vamos a ver. Como mencionaba Arnold, en Bolivia es un poco como que complicado tal vez acceder a otro tipo de datos abiertos. Sin embargo, ya nos mencionó Lourdes que hay datos de parte del INE, pero que obviamente mientras más hagamos visible esta necesidad, pues vamos a tener tal vez datos abiertos de distintas instituciones públicas, ¿no? Esa es como que la parte fundamental. Acceder a este tipo de base de datos nos ayuda a cuestionarnos problemas sociales e incluso otro tipo de problemas, temáticas y enfoques, ¿no? Vamos a ver más adelante otros casos de éxito en Bolivia también y en el mundo. Gracias, Arnold. Vamos con Diana. Te escucho, Diana. Buenas noches, gracias. Mi consulta es la siguiente. Para interpretar una base de datos, ¿solo hay una forma de hacerlo como aquí, de un gráfico, o hay más maneras de poder demostrar de otra manera los datos que obtenemos? Ya, gracias, Diana. Sí, hay muchas maneras de mostrar los datos. Se llama visualizar los datos. Eso lo vamos a llevar la siguiente semana. Hoy como que esta semana es introducción, como para que veamos todo lo que es periodismo, datos, base de datos, todos esos conceptos. Y el jueves obviamente se va a llevar un poco más de visualización, pero sí hay distintas maneras de visualizar datos, ¿no? Se puede mostrar en mapas, como el que estamos viendo en pantalla en este instante, se puede mostrar con lo típico, tortas, barras, se puede mostrar, obviamente, datos muchísimo más interactivos. Hay un montón, es una infinidad de formas en las que puedo presentar datos y eso lo vamos a conocer a medida que avance y transcurre el bootcamp. En ese sentido, déjenme ver un momento. Creo que, bueno, creo que no bueno, no sé si Arnold, ¿tienes otra pregunta? Estoy viendo ahí tu mano. Ok. Ya, entonces, ok, creo que fue un error de dedo. Entonces, ya vamos a ir a la siguiente parte, que es donde vamos a ver como que casos en la actualidad. Ya hemos visto como que la parte de dónde se ha originado, de la parte donde ha empezado la investigación asistida por computadora, el periodismo de precisión, que son como que pilares de lo que es periodismo de datos. Entonces, siguiente diapositiva. Y creo que... Ok, entonces Arnold nos preguntaba como que si hay casos de éxito acá en Bolivia. Bueno, sí hemos encontrado pocos, sí hay. Bueno, vamos a leer velozmente y vamos a ver algunos cuantos casos, algunos cuantos reportajes. Por ejemplo, en The Guardian de Reino Unido, ¿se acuerdan que les mostré que en 1891 empieza como que la primera publicación? Entonces, era de Manchester Guardian. Bueno, en la actualidad se llama The Guardian. Y este periódico desde ese entonces ha continuado y ha perfeccionado, por decirlo así, hasta la actualidad, lo que es su metodología para análisis de datos, ¿no? Vamos a ver que en la actualidad, pues más adelante vamos a ver que maneja muchos de los datos de COVID que deben ser seguro abiertos allá en Reino Unido. También tenemos a una plataforma nativa que es ProPublica. ¿Por qué nativa? Le llamamos nativa digital, porque todos los datos que manejan se pueden acceder a estos datos, ¿no? Y también porque saca reportajes de distintos tipos y también como que pues se pueden acceder a los datos, los vamos a ver enseguida. Y
También tenemos en Latinoamérica otro tipo de casos como la Nación Data, que es de Argentina, la Nación Data de Costa Rica, y en Bolivia tenemos a Los Tiempos y El Deber, ¿no? Entonces, creo que ahora yo voy a empezar a compartir pantalla para ir viendo caso por caso. Déjenme ver un momento. Sí. Entonces, vamos. Un momento, un momento. Ya. Entonces, chicos, en este momento pueden, bueno, a partir de ahora pueden como que también interrumpirme si quieren preguntar algo o hacer algún comentario, porque esto es más que todo para que nos acerquemos a periodismo de datos y ver, digamos, qué tipo de proyectos podemos mostrar al final. Antes voy a leer los comentarios, antes tal vez hay alguna pregunta en un momento. Acá, Anabel Romero nos dice que la fuente es fundamental, conseguir datos es complicado y burocrático. Muy bien, respecto a esto de la fuente, en periodismo manejamos la fuente como una declaración, puede ser incluso artículos, normas, leyes, eso varía mucho del contexto. Acá vamos a llevar igual tipos de fuentes, pero en este caso, si bien la fuente es fundamental en el periodismo en general, lo que nos vamos a centrar es en datos, ¿no? Datos masivos, no estamos hablando tal vez de datos de 3 personas, sino de datos de más de 50 personas que nos puede mostrar tal vez alguna situación en específica, etcétera. Entonces, creo que ya pueden ver mi pantalla. Vamos a irnos con el primero, que es el de The Guardian. En este caso lo he traducido para que todos podamos ver y apreciar y demás. Entonces, déjenme cerrar esto. Listo. Ya, entonces chicos, pueden interrumpirme o alzar sus manos, yo voy a estar pendiente. Así me preguntan o comentamos también. Por ejemplo, este es uno de los más importantes en periodismo de datos a nivel mundial, porque como ya hemos visto, ha sido uno de los primeros en empezar No se ve, todo lo que es se ve los datos. la pantalla. No, no se ve, solo Uy. se ve la del lab. Uy, ay, qué raro. A ver, voy a volver a compartir. Qué raro. Se ha colgado, tienes que cerrar y volver a compartir. Sí, creo que sí. A ver, ahora sí. No, ahora sí. Creo que ahora sí. A ver, ¿ahora sí pueden ver? Sí, ahora sí. Okay. Ahora sí. Ok, muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Patricia. Ya, entonces, acá, por ejemplo, en uno de los portales más actualizados y que siempre está en tendencia en periodismo de datos es The Guardian, ¿no? Ya habíamos mencionado que antes se llamaba The Manchester Guardian y ahora es The Guardian. Entonces, lo que hace actualmente es analizar todo tipo de datos, ¿no? Actualmente, y el principal, el que sacó ayer, es este de el aumento de COVID en Australia en 4 gráficos, ¿no? Entonces, como que acá empieza a analizar datos, no sé, pues, no, lo que tal vez igual comparten muchos periódicos acá. Sin embargo, también podemos ir viendo, bueno, acá podemos ir explorando, quienes ya puedan acceder a la plataforma y están registrados, ya van a poder acceder a todos estos links. No podemos explorarlos como tal. También acá tenemos como que, chicos, rastreador de despliegue de la vacuna COVID-19 en Australia, porcentaje de la población vacunada y tasa de vacunación por estado, ¿no? Entonces, acá en Bolivia sí manejamos estos datos, pero se pueden ver muchísimos más, ¿no? Como en este caso. Entonces tenemos acá el despliegue, tenemos el seguimiento de despliegue de dosis segundas y refuerzo. Por ejemplo, nosotros acá en Bolivia solo decimos cuántos o sea, cuántos les falta o quiénes se han vacunado y ya. No hacemos como el seguimiento a rajatabla, ¿no? Como en otros países. Y también se puede ver acá otro tipo de datos. Déjenme ponerlo en menos. Aquí creo que se va a ver mejor. Sí. ¿Cuándo podríamos llegar al 70%, 80% y 90% de vacunados si la tasa de implementación actual continúa? Entonces, a partir de los datos que tengo, también puedo empezar a predecir cosas, ¿sí? Si vamos a empezar a manejar datasets más adelante, vamos a poder hacer ese tipo de predicciones. Por ejemplo, el que acá apliqué, acá acaba de hacer The Guardian, ¿no? Que es cuándo podríamos llegar al 70%, 80% y 90% de vacunados si la tasa de implementación actual continúa. Entonces, ellos ya nos dan fechas estimadas, ¿no? Estimación a partir de 2 semanas hasta ahora. Entonces, acá podemos ver cuándo, o sea, acá ellos están calculando que para mediados de febrero, si siguen vacunándose en ese ritmo, pues van a lograr una inmunidad en determinada fecha.
Actualmente en Bolivia no se manejan estos datos, ¿no? Entonces, si realmente analizáramos los datos de cuántas personas se vacunan al día, hiciéramos más investigación, comparáramos estos datos y demás, pues podríamos tener este tipo de predicciones y presentarlas como noticia y presentarlas también así de esta manera como que mucho más clara, ¿no? Visualizada. Entonces tenemos igual acá como que nos muestra más tablas, empiezo y es para leer un poco más y tenemos el despliegue de vacunas, mapas de la tasa de vacunación por área. Si bien hemos visto acá tipos de visualizaciones como esta, ¿no? Que es como que barras y calendario, acá vamos a poder ver lo que tenemos mapas, ¿no? Y aquí incluso tenemos cuántas personas se han vacunado, cuántas tienen menos de la primera dosis, es como que es interactivo, ¿sí? Diana, tienes una pregunta, te escucho. Gracias. Para poder hacer estas predicciones, ¿es más analizar la situación o es algo más matemático como con números? Es algo más matemático con números. Es como que vamos a tener nuestra base de datos y a partir de ahí bueno, se les van a presentar herramientas como Power BI y otro tipo de herramientas de visualización en el que tal vez se va a poder llegar a hacer este tipo de visualizaciones, ¿no? Como el de predecir de alguna manera. Pero para predecir, chicos, es muy importante tener mucha información, ¿no? Entonces, quien hizo este reporte, quien de Guardián, básicamente lo que hizo fue acceder a una información muy sólida anterior y a partir de eso recién predecir, porque si digamos yo tengo una base de datos que no es sólida, que desde hace 2 semanas, no es muy útil. La base de datos a los que ellos han debido acceder ha debido ser una base de datos pues como de hace 2, 3, 4, 5 meses para analizar, ¿no? Pero una base de datos muy grande, ¿sí? Antes hay comentarios. Análisis basado en evidencia. Ok. Sí, y chicos, acá es muy importante, bueno, chicas, es como que acá vemos el mapa de Australia, ¿no? Entonces acá podemos ver, actualmente lo que hace el gobierno es sacar, bueno, y el ministerio y la gobernación y demás sacan como que mapas, ¿no? Tantos vacunados, tantos, pero como que no tenemos el total, ¿no? O sea, no podríamos acceder, o tal vez me estoy confundiendo yo, y hay algún medio que sí lo tiene, pero miren, acá tenemos fully vaccinated, significa como que total, o sea, los que están vacunados al 100%, que son 50%, o a los que les falta, a los que tienen menos de una dosis, ¿no? Entonces, a partir de acá igual puedo como que ver, o sea, este estado tiene riesgo, este estado no tiene riesgo, entonces no solamente es presentar tablas, ¿no? Como hay momentos en los que nos presenta incluso el mismo gobierno, ¿no? Sino transformar estas tablas en estos mapas interactivos que también nos va a permitir comunicar de mejor manera el mensaje, nos va a permitir transmitir de mejor manera la información que queremos mostrar al público en general, ¿no? Entonces, ese tipo de mapas son muy importantes y sí se pueden hacer con visualización de datos. Aquí está la base de datos, ¿no? A la que ellos han accedido y aquí está el mapa. Entonces es como que todo se sustenta en tablas, en datos, ¿no? Es como que toda esta investigación está sustentada en lo que es datos. Y esa es la clave del periodismo de datos, ¿no? No solamente que yo tenga estas gráficas, sino también pueda comunicarlas con estos mapas, ¿sí? O con gráficos mucho más sencillos. Tengo aquí, no sé si preguntas. ¿Por qué en Bolivia no se realiza este tipo de base de datos? En este caso, tal vez sí hay este tipo de base de datos, solo que no sabemos dónde encontrarlos. Como nos mencionaba hace rato Lourdes, nos comentaba que esta base de datos los podemos adquirir en el INE, pero obviamente no de toda la información. Actualmente esta base de datos pues ya debe estar manejando el Ministerio de Salud. O en todo caso, es cuestión de buscar, ¿no? Entonces, a medida que avance el bootcamp, pues vamos a ir viendo de dónde puedo adquirir información, ¿no? De dónde puedo sacar toda la información para que yo la pueda analizar. El algoritmo sigue el patrón de actividades. Ya. Carlos, ¿a qué te refieres con eso? Dice análisis basado en evidencia analítica predictiva. Sí, exacto. Eso ya es un poco más complejo, pero para hacer eso, ese análisis predictivo, pues básicamente lo que tenemos que hacer es tener muchos datos, ¿no? Es como una inteligencia artificial, algo así, y si necesitamos mucha información, el algoritmo sigue sí, exacto. Ayaviri y Johnny, te escucho. Buenas noches, ¿cómo están?
De repente esto se asemeja mucho a cuando leen al final del día el parte de cuántos han sido las personas que se han vacunado o están completamente vacunadas en el departamento de Santa Cruz, a La Paz, Cochabamba o en todo el país, digamos, y la persona que lo lee lanza la predicción diciendo de que si seguimos este ritmo es probable que lleguemos a una inmunidad de rebaño de no sé qué por allá en una determinada cantidad de semanas, por así decirlo. ¿Podría ser? Mm, claro, es que varía mucho de cuántos datos recolectemos, ¿no? Actualmente es lo único que nos hacen es presentarnos diario, ¿no? Pero, Claro. claro, pero no está actualizándose todo el tiempo. Es como que eso es un desafío también porque es como que estar actualizando todo el tiempo los datos, no hay una plataforma así actualmente en Bolivia, no sé, que nos muestra cuántas personas están vacunadas, cuántas personas faltan vacunar, ¿no? Y aunque si la actualización se hiciera cada semana, tal vez sería como que más loable. A ver, Claro, estoy sí. viendo como que, sí. Entonces, a ver, nos acaba de compartir un mensaje Lourdes, un link. Ya, entonces dice, se puede conseguir la información en el caso del COVID-19, el análisis predictivo podría realizarse porque hay mucha información diaria en el recuento de casos. Claro, entonces, más allá de que nosotros sigamos todas las infografías, el gobierno, o bueno, hay que ver la manera de acceder a esos datos, ¿no? En el caso del COVID. Con el número 30 de poblaciones, muchas veces suficiente para una regresión allá. Yomar Machaca nos dice que no es necesario tal vez tener mucha información. Sin embargo, para que sea más exacto, chicos, es necesario tener bastante información. En el CEDES hay mucha información cuantitativa, dice, ¿no? Claro, o sea, eso es exacto lo que dice Diana, ¿no? Hay mucha información cuantitativa en distintos sedes, recordemos que son departamentales, y el detalle es que no los estamos analizando, ¿no? Este podría ser su proyecto, chicos. Si, como están tan en tendencia el COVID, sí se podría analizar incluso por departamento distintos factores del COVID, ¿no? O sea, porque hay mucha información, solo que no está analizado. O sea, sí hay datos, pero lo que nos toca a nosotros como periodistas es analizar estos datos, ¿no? Les paso el link. No, sí existen los datos, no en diferentes instituciones, pero son crudos, se tienen que limpiar, analizar y procesar. Exacto, Grisel. Entonces, es lo que vamos a aprender igual en el bootcamp, limpiar, analizar y procesar todos estos datos para transformarlos como los que estamos viendo acá, ¿no? En lo de The Guardian. Ahora vamos a ver otro caso antes de ir a lo del INE. ¿Ya? En el caso de ProPublica, sí se puede acceder a las bases de datos, ¿no? O sea, puedo descargármelas, puedo hacer un montón de cosas más, pero creo que lo vamos a traducir así, todos entendemos. Ok. Entonces, acá cuenta su propia historia de datos con ProPublica. Entonces, nosotros podemos acceder a estos datos, ¿sí? Y son gratis. Verificador de pollo, API del Congreso ProPublica. Es como que nos podemos acceder a distintas bases de datos, no solo también centrarnos en que solo el gobierno puede proveernos, ¿no? También tenemos este tipo de plataformas como ProPublica que puede darnos estos datos. Nuestros productos de datos, claro. Y obviamente aquí vamos a poder ver mucho más. Vamos a ver ya incluso reportajes como este de los préstamos de gente. Y en los que también vamos a poder acceder al dataset, ¿sí? Entonces, acá en ProPublica, personalmente es como una de las plataformas a las que me cuesta un cacho acostumbrarme porque es mucha información, ¿sí? Entonces es como que hay que explorarla un poco más. Igual ustedes tienen el enlace a todos los links si ya han creado su cuenta. Y también vamos a tener esto de la nación en Argentina, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí dos casos. El primero que es que es el de las elecciones que... Ay, no sé qué pasa con mi mouse. Ya, entonces como que acá lo que nos hace la Nación Data nos presenta, ¿sí? Un mapa. Entonces, cómo lo analizamos, nos permite interactuar con este mapa, etcétera. No nos permite seleccionar solo un lugar, miren. Nos permite seleccionar tal vez solo La Plata. Entonces, es como que yo a partir de acá puedo interactuar con los datos. Este tipo ya es un poco más avanzado, es como el que hemos visto de Guardian, en el que el usuario, la persona que está accediendo a mi información puede acceder a estos datos, ¿no? Estamos hablando en este caso de las elecciones legislativas que hubo en Argentina hace unos meses atrás.
Y también, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de datos que tiene que ver con la pandemia. Si nos damos cuenta, chicos, todo es pandemia. O sea, casi todos los datos que se analizan tienen que ver mucho con lo que es la pandemia, ¿no? Entonces aquí tenemos igual, ¿no? Lo que vemos en Bolivia, pero creo que por día, y también como que igual se van sumando las cifras, pero aquí tenemos un poco más analizado, ¿no? Por provincia, por ejemplo. Eso es algo que tal vez el gobierno autónomo departamental de La Paz podría mostrarnos, pero pues por un montón de situaciones no lo hace todavía, y podemos acceder a este tipo de datos, ¿no? Entonces, todo el tiempo, chicos, es importante como que estar revisando estos casos, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos a los tiempos, sí. Sin embargo, los tiempos como que se detuvo. Solo hasta 2018 subió como que periodismo de datos. Por ejemplo, este de la soberanía alimentaria, que, bueno, que hasta en la actualidad es importante, pero hasta ahora como que no ha vuelto a subir más información. Miren acá, por ejemplo, tenemos importación de alimentos y bebidas, ¿no? Según país. Entonces acá nos muestra, nos contrasta información, nos muestra tablas, nos muestra datos, etcétera. Sin embargo, como que los tiempos solo produjo hasta el 2019 porque estamos en la página de data. Sin embargo, el periódico que está ahora, como mencionaba Arnold, que recolecta su información, que la procesa y demás, es El Deber. No, El Deber, por ejemplo, tiene reportajes sustentados con datos, ¿no? Hace tiempo había uno, pero creo que no está, había uno del oro, creo que no, debe ser otro. Entonces, veamos este igual. Entonces, tenemos este del tráfico de colmillos, que es uno, que ha sido uno de los más sonados. Y miren, con datos, ¿no? 400, $400 pagan los chinos por un colmillo de 8 centímetros, ¿no? 2.500 que es el costo del colmillo del jaguar en China. 380 colmillos es lo que incautaron las autoridades ambientales en 2 años y medio. Nos está mostrando números y al mismo tiempo, si nos damos cuenta y si nos ponemos a leer, pues nos va a contar una historia, ¿sí? Y no solo una historia, sino que es como que El Deber en este caso sí está innovando mucho en lo que es periodismo de datos, porque incluso nos está mostrando el circuito. Miren todo lo que, todo el circuito el recorrido del jaguar, como podríamos decirle, ¿sí? Eso. Entonces, quienes ya tengan acceso a la plataforma van a poder ver un poco más a detalle, explorar tal vez los links, que si se les ha puesto los links generales es para que, bueno, curioseen un poco más, como que vean, interactúen con este tipo de información y demás. Por ejemplo, este es un caso muy especial porque más allá, si bien tiene datos, también nos está contando con historias, ¿no? Entonces, esa es la parte del storytelling que igual vamos a ver, pues ya finalizando el bootcamp, ¿no? O sea, casi en la 4ª semana. Entonces, esto es como que un gran pantallazo. No sé si tuvieran dudas, comentarios, preguntas antes de ver de lo que nos compartió Lourdes. Exacto. Por ejemplo, acá Clara Robaña nos da un ejemplo muy bueno que dice que se podrían analizar los datos de la primera ola acá en Bolivia y compararla con un mes de esta ola, así contar los cambios. Exacto. Es como que actualmente sí, solo lo único que nos muestran es la tasa de mortalidad, creo, en la primera, segunda, tercera ola, pero sí se podría hacer este tipo de comparación y sacar datos nuevos, ¿no? Más allá de la tasa de mortalidad, tal vez otro tipo de factores, otro tipo de datos que podemos analizar. Listo. Chicos, dudas, comentarios, preguntas antes de ver la información que nos mandó Lourdes, mientras hidrato mi garganta. Ok, entonces, volviendo a lo que decía Lourdes, también si Lourdes puedes comentar un poco más, bueno, puedes hacerlo. Nos comparte como que la base de datos del INE, ¿no? A los datos que podemos acceder. Tal vez acá, base de datos. Y acá nos dice encuesta de hogares 2020. Miren, aquí tenemos tantas bases de datos, ¿no? En este caso, el último, el más reciente es el del 2020, pero después no podemos acceder a los demás.
¿sí? El del 2000, por ejemplo, el de los niños y adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan es uno de los datos más importantes, porque eso podríamos contrastarlo con bueno, con el 2020, por esto de la pandemia, ¿no? Muchos niños han dejado de estudiar, muchos niños se han puesto a trabajar. Es una realidad que no es necesario que nos muestren datos porque los vemos, pero el hecho de que tengamos datos es como que se va a poder hacer una política pública, se va a poder interpelar, se va a poder hacer preguntas, cuestionar y tal vez buscar soluciones, que es como que el objetivo básicamente de esto. Entonces, si descargamos la base de datos, está acá, como nos mencionaba. Está traducido a Bolivia, materiales interrelacionados, usuarios, tipos de datos, palabras clave. Ya, miren, aquí tenemos una base de datos muy, muy buena, incluso nos habla de las muestras, así que el INE nos está proporcionando muy buena información, solo que tal vez no muchos sabían que podíamos acceder a los datos del INE, ¿no? Entonces, acá nos da toda la información de cómo se ha hecho el levantamiento de estos datos, no acceso a los datos, y demás, ¿no? Entonces, pero creo que no me lo puedo descargar, Lourdes. No sé por qué. Creo que tengo que mandar, a ver. Aquí está. Listo, ya lo tengo. Entonces, solo haciéndole clic en el PDF ya puedo acceder tal vez a todo el informe, ¿no? Pero lo que en realidad se quisiera son los datasets, que son los datos fríos, ¿no? O sea, los números, los datos ya tabulados. Entonces, aquí tenemos toda la parte cualitativa. Lo que nos faltaría sería el acceso a las tablas de Excel. Eso tal vez es lo que falta acá. A ver, ¿qué dicen las preguntas? Creo que todos los periódicos tienen base de datos. No sé si lo revisaste bien. ¿A qué te refieres con que tienen base de datos? A ver, Arnold nos manda igual un link, creo que para dar ejemplos. Más información, no solo de la pandemia. Sí, Jimena, mañana vamos a ver otro tipo de casos, como qué tipos de análisis y etcétera. Ah, ya. Ya, perdón. ¿Dónde está? Había un link que me acaban de mandar y no puedo verlo un momento. Sí, chicos, mañana, bueno, en realidad es como que hoy es el gran pantallazo. Mañana ya vamos a ver tipos de análisis de datos y es ahí donde vamos a ver más. Sin embargo, en la actualidad, en los periódicos, en los demás medios, lo que se está mostrando es la situación de la pandemia, ¿no? Sí hay otro tipo de casos y sí los vamos a ver mañana. Entonces, las pistas de la confrontación. A ver, Arnold, ¿nos puedes comentar un poco de esto? Porque nos compartiste la información. Sí, bueno, es un ejercicio que se ha que se ha hecho en 2021 y que precisamente se ha elaborado en base a la recolección de datos propia, ¿no? Se ha analizado redes sociales particularmente y se ha elaborado un dataset a partir del cual se han relacionado variables y todo esto es en base al tema del discurso del odio. Son intentos que se hacen a partir, tratando de hacer, ¿no?, este tema de periodismo de datos. Ahora, cada quien verá si tiene todo lo que se debe tener para hacer periodismo de datos, aunque yo considero que sí, porque se ha armado un dataset, se ha armado todo el data o la data en Excel, se han hecho el relacionamiento de variables, se han sacado porcentajes y se han podido sacar conclusiones que algunos interesantes más que otros, porque algunos eran evidentes, pero habían otras cosas interesantes que se podían sacar, otras conclusiones interesantes. Esto ha tomado mucho tiempo y bueno, me parece, eso me refiero con el tema de que muchas veces cuando hablamos de periodismo de datos en Bolivia, o sea, lo lógico es que simplemente vayan a medios muy grandes, o al deber o a los tiempos, pero creo que no sé, puede ser un problema de que no se ha dado una buena publicidad a la nota, no se ha difundido mucho, que aparezca así, ¿no? Que no tenga el reconocimiento que tienen los otros medios, porque esta nota se elabora en un medio alternativo y luego ANF, para darle un poquito más de fuerza, pues le ayuda en la difusión, ¿no? O
sea, sería interesante ver posibilidades. Yo creo que de esto va a ser lo mismo después de después de este curso, porque como ya adelantaste, van a haber 3 proyectos que van a poder cristalizar en algo ya bien definido, que pues si no pertenecemos a medios de comunicación, obviamente van a quedar también un poco ahí, ¿no? Colgados. Ojalá que haya la posibilidad de que se pueda hacer eso, ¿no? Si hay proyectos muy buenos que se desarrollan de una manera muy buena y que tienen investigaciones sólidas y muy interesantes, también pueden tener la posibilidad de que puedan ser difundidos en medios de gran alcance para que no puedan quedar en el anonimato o quedan hasta ahí, digamos, de un simple proyecto hasta ahí. Ya, sí, eso es muy importante. Lo que se planea hacer al final del bootcamp es como que igual tener como un repositorio de los proyectos y también mostrar estos resultados, ¿no? Y gracias, Arnold, sí es muy importante lo que mencionas, como que es cierto que nos vamos a los medios grandes, es porque tal vez doy muy buena, perdón, perdón chicos, estoy resfriada, tal vez porque no hay muy buena difusión, pero el trabajo que nos compartiste, Arnold, está como que muy bueno porque tiene incluso videos, tiene datos, ¿no? Entonces, está genial, ¿no? Entonces, este tipo de casos, agradezco mucho que nos lo compartas. Y sí, es algo que vamos a seguir conversando. Yo creo que a medida pasa el bootcamp, esta parte de repositorio, ¿no? En los temas de exportación e importación de minerales o hidrocarburos se puede encontrar, no es correcto que se diga que en Bolivia no hay mucho. Ah, ya. Jimena, respecto a eso te refieres a que hay, o sea, sí se pueden, como que, bueno chicos, si no, es como que si bien tenemos datos y demás, es como los contamos, ¿no? Cómo visualizamos esta información, cómo la contamos a las personas. Dejen un momento, no sé por qué no puedo ver todos sus comentarios. El rol que le otorga el periodismo de datos a los usuarios, lectores curiosos, otorgándoles la oportunidad de dejar su rol pasivo tan característico. Claro, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que aquí nos dice Hub es que es interesante el rol que le otorga el periodismo de datos a los usuarios, lectores, curiosos, etcétera, otorgándoles la oportunidad de dejar su rol pasivo tan característico. Sí, el periodismo de datos nos da este tipo de oportunidades en las que los usuarios, los lectores van a poder interactuar con esta información. Por ejemplo, en el caso que nos compartió Arnold, que es un trabajo que él realizó con una compañera, podemos interactuar, ¿no? Podemos ver videos, podemos ver datos, tortas visualizadas, podemos ver palabras clave que se han utilizado durante una campaña electoral. Bueno, en realidad durante un momento histórico del país, en realidad, etcétera. Es un repositorio de datos listos para analizar los vínculos, incluso se realizan como... Muy bien, aquí Cristina compartió algo que personalmente no conocía, que es Kaggle. A ver, vamos a checarlo. Tal vez, Cristel, podrías activar tu micrófono y nos podrías hablar un poco más, porque personalmente es la primera vez que conozco este lugar, que es Kaggle. Bueno, Kaggle. Sí. sí, es un repositorio de datos que es ya para trabajarlos, porque se trabaja mucho en la parte de inteligencia artificial o de ciencia de datos. Entonces, se realizan incluso competencias y los datos son de grandes empresas, así que quien haga un mejor análisis de datos gana premios, o sea, premios monetarios. Y ya están los datos listos para que uno los trabaje, ¿no? O sea, es bien interesante. Ya, entonces podemos acceder a estos datos. A ver, vamos a hacer, no sé. Primero lo traduciremos así, todos estamos en onda, sí, ya. A ver, este que nos habla, no. Ay, a ver, algo que no sea de COVID, ya. Ya. Vámonos por esto. Ya, entonces dices que podemos acceder a cualquiera de estos, ya, 9 archivos. Esto está muy bueno, entonces, esto podríamos hablar un poco más mañana porque personalmente no conocía esta herramienta, pero como nos mencionaba en su momento
pues creo que es ese tipo de bases de datos a las que podemos acceder y podemos analizar y nosotros sacar nuevos productos, ¿no? Que podemos mostrar. En Cochabamba existe una empresa buena que se llama Datax. A ver, nos vamos a ver a lo que nos dice Yomar. Y lo que nos dice los proyectos que sean elegidos. A ver, antes, un paréntesis. Daisy nos pregunta, ay, no sé por qué. Daisy nos pregunta, ay, perdón, un momentito. Los proyectos que sean elegidos tendrían que ser difundidos en las redes sociales que más se usan como el TikTok, Facebook, hoy en día es tendencia para captar la atención de más personas. Eso es un buen punto, Daisy. Sí, esto es posible, pero va a depender mucho qué tema es, qué problemática está abordando, qué formato yo también le voy a dar esta información y cómo quiero presentar yo esta información. Entonces, eso se va a ver una vez tengamos los datos ya analizados, visualizados y cómo yo los quiero presentar, mostrar en realidad. Sí, a ver, vamos con lo que nos compartió Yomar, que es Datax. Servicio de procesamiento de información multidimensional. Yomar, ¿nos podrías hablar tal vez un poco de esto? Porque igual como que ya vimos el del INE, en este caso el de... Bueno, buenas noches. Hola. Bueno, Sí. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Yomar. Ya, Datax es una empresa que hace, digamos, el trabajo de todas, o sea, de todos los repositorios públicos que existen. Son varias fuentes de información públicas que existen. La mayoría de los ministerios lo tienen. El Ministerio de Economía tiene información y la ASFI también tiene información de todos los estados financieros, los publica mes a mes. Entonces, lo que hace Datax es recopilar todos esos repositorios públicos y te los ofrece de manera compilada, ¿no? Bajo una suscripción y todo. Yo utilizo un poco eso. En el grupo de economía utilizamos esa información. Entonces, es una base de datos bien poderosa, yo le diría, porque lo que hace es extraer la información que a ti más o menos te costaría en temas de ETL, es un poco transformar y limpiar los datos. Entonces, sí te ayuda, digamos, porque es un software ya donde toda la parte, digamos, el INE actualiza la información y automáticamente en el software se actualiza. El ASFI actualiza la información, también lo actualiza. Y en cuanto a repositorios públicos de información, yo la verdad, la ASFI tiene información mensual, entonces puedes analizar el sistema financiero de manera fácil y es público. Entonces, creo que ahí también hay harto valor para analizar datos. Ok, muchas gracias, Yomar. Igual es como que algo que es nuevo para mí, porque es como que sí habíamos buscado, pero por algún motivo no los encontramos. Tal vez, como mencionaban, están muy ocultos en algunos casos. ¿Verdad? A ver, vamos al de precio de aquella que por ejemplo nos muestra el precio promedio del pollo y huevo, ¿no? Ya, y ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver en qué formato nos descarga. Nos dice que no podemos. Entonces, bueno, como mencionaba yo, Si quieres, si quieres te muestro. Ya, a ver, por favor. Tengo yo ahorita el software. A ver, ¿nos puedes mostrar, por favor? Un ratito. Ok, claro, sí, está súper bien que nos compartamos esta herramienta porque es como que, a ver. La suscripción vale 300 bolivianos al mes. Me parece sumamente buena. O sea, es más o menos entre, ¿quieres hacer el trabajo de procesar datos o no? Más o menos. Y más que todo, como... no es más que todo como que ver los datos, porque es como que o sea, habíamos buscado con el equipo como que dónde encontrar esta información, como que más limpia y demás. Por ejemplo, mira, sí. No sé si pueden ver. No, todavía no se ve. Tal vez si dejas de compartir y vuelves a compartir. ¿Ahora sí? Sí. A ver. Mira, tiene información del INE, del banco. Bueno, el Banco Central igual tiene información pública abierta. No se puede, no se puede ver, es como que... A ver. Las carpetitas no pueden ver. Para habilitar pantalla completa. No se ve. No se ve. Tienen que dejarlo que comparta él. A ver, otra vez. Pero creo que puede compartir normal.
A ver, ya nos llamaste la curiosidad, nos interesa mucho, creo, a todos. Y no, creo que puedes compartir normal, llamar, no sé, tal vez una ventana, una Sí, pantalla Tal vez es su específica, internet, sí. porque sí se ve en pantalla. Así se ahora ve en sí. la Quiere pantalla, a ver. compartir. A ver, O sea, aparece el mensaje que Yomar Machaca ha empezado la función de compartir las pantallas, ya. pero tal vez es el internet. Ahora sí ya aparece. Sí, ya apareció. Súper. Ya. Bueno, entonces aquí tienen datos del INE, tienen del Banco Central, de la ASFI, tienen muchas fuentes de información. A ver. Bueno, básicamente yo trabajo un poco con lo de la ASFI, entonces a ver, puedes ver los indicadores financieros. Ya. Aquí ya te Ok. lo grafico. Y tú, esto lo puedes bajar a Excel. Está aquí. Ya, y esos datos Enviar a Excel. Aquí lo puedes bajar a Excel y puedes graficar. Wow. Y tiene información de, o sea, son series de tiempo, ¿no? Del 2014 a 2021, tienes por mes. O sea, esta información igual, o sea, no os digo que no hay esta información hay en la ASFI. Pero ¿cuál es la ventaja? Que aquí ya está hecho el proceso del ETL. O sea, ya está el ETL. Ya no necesitas hacer ese proceso que es ir empalmándose bases de datos, ¿no? Tienen una forma mejor, ¿no? Separado por bancos, por tipo de banco, o sea, una normativa que cambia 2014. Es bien útil, la verdad. Se puede trabajar bien, se puede trabajar interesante. También te compila lo que tiene CEPAL. CEPAL tiene unos buenos repositorios, también lo tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo soy economista, trabajo harto con esto, así que ya me tocó trabajar con esas bases de datos. Cool, Yomar, está genial. Muchas gracias por compartirnos. Pero creo que se tiene que pagar como una suscripción, ¿verdad? Para acceder. Sí, se tiene que pagar una suscripción, pero como les digo, eso lo que les está mostrando es que toda esa información es pública, no es información que pagas. O sea, toda esa información, si la vas a buscar al Banco Central, puedes encontrar información pública. Si vas a buscar a la ASFI, hay esa información pública. Lo único, como les digo, que hace esto es recopilar de toda esa gama de bases de datos y lo vuelve en uno. Y eso es lo que te ven. Pero si tú quieres acceder a datos del INE, puedes ir y acceder y bajas. Lo mismo haces en la ASFI, lo mismo haces en todos los organismos que les decía. Ok, muchas gracias, Yomar. Sí, es como que una nueva herramienta que tal vez, bueno, muchos que no conocían hoy, y me incluyo, pues nos va a ser útil tal vez para otros proyectos a futuro. Entonces, eso sería... Ok, aquí Clara Rubaya nos pregunta, o sea, que la licencia de esta información es Open Access, que se puede reutilizar. Ya. Es como que toda la información que nos mostró Yomar, sí se la puede acceder, pero lo que hace esta empresa es como que ya hacer todo el empalmamiento de la información. Entonces, sí, cool. Está súper genial, pero tiene suscripción. Ese es como que para que nosotros hagamos análisis de datos, pues va a ser un poco complejo, pero lo bueno es que podemos acceder a todos los datos que nos mostró Yomar, ¿no? En el INE, en el Ministerio, en el Banco Central, etcétera. Sí, bueno, entonces, chicos, no sé si tuvieran alguna duda o pregunta, porque hoy como que el bootcamp era más introductorio y demás, como que para que nos familiaricemos, y ya mañana vamos a empezar a llevar más práctica, teoría práctica. Entonces, si tuvieran alguna duda o pregunta, antes de ir cerrando, y tal vez Alejandra nos menciona algo más de las cuentas, si han habilitado sus cuentas igual. Yo tengo una consulta. Ok, Arnold, te escucho. Adelantándonos un poco al final, respecto a los proyectos, 3 proyectos que tú dijiste, o sea, estos proyectos son personales, grupales, o sea, en este momento somos, como tú dijiste, 147 o 137, no estoy muy bien enterado de esa es la cantidad de gente que es parte del curso. Imaginar, si es individual van a haber 147, imaginemos, 147 proyectos y bueno, no sé cuáles van a ser los criterios de selección o es que nos van a reunir por grupos o cuál más o menos va a ser la dinámica para la presentación de los trabajos finales, digamos.
Ya. Respecto a los trabajos finales, va a depender mucho de cómo quieran trabajar. Inicialmente se ha planteado esto que sea individual, debido a por cuestiones de virtualidad en algunos momentos y por cuestiones de horario, a algunos no les va a ser posible tal vez coordinar. Sin embargo, esto no deja la posibilidad de que puedan hacer grupos, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tema que quieran abordar y los datos que quieran analizar y si están dispuestos a trabajar también en equipo, ¿no? Entendemos que si hacemos equipos y demás va a ser un poco más complicado que coordinen sus horarios por tema de trabajo, coordinen tal vez vía virtual, algunas personas no tienen acceso todo el tiempo a internet y demás, etcétera. Y también, bueno, podemos ver la posibilidad en caso de que sea una base de datos y un tema muy grande, pues de hacer grupos. Va a depender mucho del tema, ¿no? Y también de la problemática que abordemos. Ya, acá es muy importante, bueno, recordar acá en Staff de Bolivia Tech Hub, que para que un dato sea abierto, accesible, abierto y reutilizable en Excel, por ejemplo, veíamos en el INE, gracias Arno, entonces veíamos en la parte de que en el INE estábamos descargando PDFs, pero no descargábamos los datasets. ¿A qué nos referimos con datasets? Nos referimos a una base de datos en Excel, tabulado, ¿no? Con tablas, que sea tabla, que tenga filas, que tenga columnas y etcétera, ¿no? Y a partir de eso nosotros vamos a poder manejar, filtrar información, seleccionarla, limpiarla, pero sí en algunos casos, si es PDF, pues se nos dificulta un poquito más procesar estos datos, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Una buena, aquí Oscar Montaña dice que una buena alternativa sería grupal. Sí, podría ser grupal el trabajo, no es como que sea, o sea, van a haber trabajos individuales y grupales. Individuales es porque muchos tal vez no pueden coordinar con los horarios de trabajo o con los horarios para hacer la investigación. Y también grupal en caso de que el tema sea grande o puedan coordinar, obviamente, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. Entonces es muy abierto, chicos. El bootcamp es como que para que estemos todo el tiempo conversando, construyendo y que sea un espacio de interacción, ¿no? Ha sido hoy como que un día muy bonito para iniciar el bootcamp porque hemos podido intercambiar opiniones, hemos podido ver nuevas herramientas, ¿no? Como las que nos compartían. Y eso está súper bien. Aquí a Erika nos pregunta, al terminar el curso, ¿habrá certificado de participación? Digo esto porque hay empresas del igual, esta solo quiere que participemos y listo. Sí, chicos, es muy probable que haya certificado, ya lo habíamos mencionado al principio, es como que un paso burocrático más y ya está. Va a haber certificado, así que no se preocupen respecto a eso. Sí hay un certificado y una certificación al final. Sin embargo, no podemos dar más datos porque está pendiente como que algunos detalles burocráticos. De las cuentas, solo que si siguen teniendo problemas, no escriban al WhatsApp. Ok. En este caso, las cuentas, chicos, se les van a ir habilitando hasta el día de mañana. Por favor, ténganos paciencia. Creo que se ha saturado toda la parte de toda nuestra base de datos y demás. Todo nuestro acceso se saturó. Y acá Lourdes nos dice, las bases de datos en Excel se encuentra el Censo de Población y Vivienda 2012 pueden adquirir, está a la venta. Exacto, Lourdes nos proporciona muy buena información respecto a esto de qué línea y que podemos acceder en Excel. Sin embargo, si pudiésemos acceder a datos, como que a todos los datos abiertos, pues sería muchísimo mejor para quienes hacemos periodismo y quienes queremos acceder a estos datos, no solo periodistas, también otro tipo de personas, ¿no? Que podemos acceder estos datos. En Argentina hay muchos datos abiertos, por ejemplo. A ver, acá Lourdes nos compartirá. Gracias, Lourdes. A ver, vamos a ver. Anuario estadístico 2020. Ya, entonces, ya. A ver, voy a compartir pantalla, chicos, así, antes de finalizar. Aquí está. Ya, este fue el link que nos compartió Lourdes, donde podemos ver el anuario estadístico. Y, o sea, sí entendemos que sí podemos acceder a todos los datos. A ver, vamos a ver el de acá. Creo que si se logra, pues a ver, vamos al de salud, registros administrativos. Ok, sí se puede acceder, ya. En el primer link que me mandaste no se podía, ya. A ver, déjenme. No sé por qué no quiere abrir ahora. Ok. Ok, sí se puede acceder. Este link entonces es importante guardarlo, entonces tal vez no están viendo porque están solo viendo una pantalla, así que un momentito. Compartir pantalla, toda la pantalla. Ya, acá por ejemplo,
Perdón, chicos, no tengo Excel. No sé por qué la anterior semana me quitaron la licencia. Entonces, en este caso, sí, como nos lo decía Lourdes, sí podemos acceder a esta base de datos. Gracias, Lourdes, por la aclaración. Es que al principio yo solo pude acceder a los PDFs y la verdad, siempre accedía a los PDFs. Entonces, esta página que nos compartió Lourdes es importante para quienes hacemos periodismo y a la que podemos acceder. Estos, por ejemplo, son datos actuales, 2020. Está súper bien. Muchas gracias, Lourdes, por la aclaración. Entonces, déjenme. Ok, gracias, Lourdes. Entonces, chicos, creo que esto sería la clase por el día de hoy. Vamos, como que ha sido un poco más corta respecto a esto de que ha sido introducción y también esta parte de las cuentas y demás. Y para el día de mañana, pues ya empezaríamos a la última parte del tema 1, que es periodismo y análisis de datos, para luego ir ya poco a poco a base de datos y demás temas. No sé si tuviera, repito, no sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta, tal vez. Ok, entonces esto es importante. Ok. Bueno, entonces, chicos, eso sería la clase por hoy. Ya. Ok. Ya. Chicos, tal vez para cerrar la clase podrían activar todas sus cámaras otra vez y nos tomamos una foto de inicio de bootcamp. Y con eso ya cerraríamos esta clase que ha sido un poco más breve de lo que les habíamos mencionado. Todos activen su cámara, por favor. Yo voy a tomar la foto porque ese rato no sé qué pasó con mi compu. No tomo las fotos, acabo de revisar. Va a ser solo va a ser 30 segundos, ¿sí? Así que un ratito, por favor. Ya estamos activando. Ya está Anabel, Daisy. Vamos activando. Vamos, chicos, solo es un ratito. Activemos las cámaras y luego ya. Ya. Uy. Ya, entonces voy a tomar la foto en 3, 2, 1. La primera pantalla y vamos a ir a la segunda pantalla. Un momento. Ya, otra vez. 1, 2, 3. Un momento, chicos, me está llegando. No te preocupes, Yamir. Ya, un momento, todo está aquí. Ya, entonces vamos otra vez con la primera pantalla. 1, 2 y 3. Ahora con la segunda. 1, 2 y 3. Y por último, la tercera pantalla. Listo. Chicos, muchas gracias por asistir al primer día del bootcamp. Mañana ya vamos a llevar muchas más cosas, un poco más de práctica y demás. Entonces, muchas gracias por asistir el día de hoy. Que tengan linda noche.